Bueno, anécdotas de la noche para que luego no digan que los sindicalistas, los sindicatos estamos obsoletos, somos antiguos, tenemos mal humor. Me dicen que el ABC hoy se ha puesto generoso además de patriota. Tenemos aquí esa portada, huelga contra España, ya la hemos visto. Pues me dicen que además hoy la edición habitual, que es de pago, gratis, como decimos, generoso y patriota el ABC. Bueno, y tenemos aquí un hombre, un artista, una voz que siempre está cuando se la necesita. Nos la hemos encontrado por ahí abajo en otra planta, como los hombres imprescindibles de Brecht, diría yo. Luis García Montero, buenas noches. Muy buenas noches. Me decías que venías de Pamplona hace escasas horitas, ¿no? Sí, he tenido un acto organizado por los compañeros de comisiones en Pamplona, en una librería de allí. He estado presentando con ellos mi último libro. Y nada, acabo de llegar de allí. ¿Y de aquí te vas a un piquete? Pues sí, voy a participar en uno de los piquetes informativos con los compañeros del sindicato, desde luego. ¿Qué te parece esta portada? Huelga contra España. Bueno, yo creo que ponen el dedo en la llaga. Los análisis que sobre el periodismo ha hecho recientemente gente como Ignacio Ramonet explican de qué manera se ha transformado la labor de los periódicos convencionales y de los periodistas convencionales, que empezaron siendo un factor fundamental de democracia, de vigilancia a los poderes, y se han acabado convirtiendo en una herramienta del poder para silenciar cualquier tipo de rebeldía social. Creo que en el ambiente flota la idea de que esta huelga que convocan los sindicatos no solo es una reivindicación laboral, no es la respuesta a una ley laboral, que es algo más, es una defensa de la nación, de una nación que está siendo desmantelada por los poderes financieros, que está perdiendo su enseñanza pública, su dedicación pública, sus derechos. Y en esta reivindicación están incluidas las clases trabajadoras, pero también las clases medias y los movimientos ciudadanos, las nuevas experiencias cívicas que quieren defender a la nación. Y exactamente porque todo el mundo sabe que aquí se trata de defender a la nación y de defender un Estado social, algunos periódicos idean titulares para falsear esta realidad, hablando de una huelga contra España. A España la está defendiendo la gente que defiende su sanidad, la sanidad española, la gente que defiende la educación española, la gente que defiende los servicios sociales españoles. Y quien está hundiendo a España es un gobierno que empobrece a su población para trabajar al servicio de la banca alemana. La importancia del lenguaje en un poeta, en un escritor, en un intelectual como Luis García Montero, la importancia del lenguaje en los medios de comunicación, como estamos viendo. Yo había pensado en dos frases para hoy, dos frases muy repetidas, muy conocidas. Una que dice: malos tiempos son malos tiempos para la lírica. La otra: la poesía es un arma cargada de futuro. Sí. Adivino con cuál te quedas. Bueno, yo me quedo con las dos frases. A mí me parece que la poesía está cargada de futuro, y si es un arma de palabras me parece aceptable, porque es un arma que se opone a la violencia y que utiliza las palabras para ser rebeldes. Y como vivimos en una cultura que cancela el futuro, que quiere decirnos que no hay ilusiones colectivas, que quiere condenarnos a la fatalidad, a la parálisis, recordar que el ser humano vive en un relato y que es dueño de su destino y de su futuro, me parece que es una de las tareas de la poesía, ¿no? Y por otra parte, es verdad que son malos tiempos para la lírica, porque vivimos también tiempos de utilitarismo, tiempos que renuncian a los valores en nombre del dinero, y la poesía tiene que ver con los valores, con aquellas dimensiones humanas que ennoblecen a la existencia de la sociedad, de la convivencia. Pero una de las labores de la poesía es saber resistir. Y recuerdo un título de Ángel González: Sin esperanza con convencimiento. Incluso cuando parece que hay dificultades y que son malos tiempos, la poesía está convencida de lo que debe defender,
y sabe sobreponerse. No nos podemos permitir el lujo del desaliento, porque ya están las cosas con bastantes dificultades como para que nosotros renunciemos al futuro. Has mencionado un poeta clave de la generación del 50, Ángel González. Cuando veníamos hacia aquí, por estos pasillos, recordábamos también a otros dos. Hablas de Otero, Gabriel Celaya. Sí. Son poetas comprometidos. Celaya decía que no concebía otra poesía que no fuera aquella que tuviera compromiso, y se metía un poco con los estetas, los que eran meros estetas, ¿no? Y fíjate, incluso cuando yo en mis clases explico el esteticismo de Juan Ramón Jiménez, lo explico como una postura ética. Juan Ramón desde muy pronto entendió la defensa de la belleza como un ataque a la sociedad industrial más ramplona y al utilitarismo que se olvidaba de los sueños humanos, ¿no? Incluso el esteticismo está comprometido. Cuando a mí me preguntan por mi compromiso, yo digo, bueno, es que yo me he formado como poeta leyendo a Antonio Machado, que fue un ejemplo de solidaridad con la República y que mantuvo su integridad hasta el final. Me he formado con Juan Ramón Jiménez, que salió al exilio y juró no volver a España mientras existiera la dictadura de Franco. Me he formado con Federico García Lorca, que representó la libertad y que leyó el manifiesto de los intelectuales en defensa del Frente Popular en 1936. Me he formado con Rafael Alberti, que vivió 40 años de exilio en una postura comprometida muy fuerte, y con Miguel Hernández, que murió en una cárcel. ¿De qué se extraña la gente cuando un poeta es comprometido? Yo creo que la poesía es inseparable de la conciencia crítica. Y tú fuiste, creo, tengo noticias de que fuiste procesado, denunciado por injurias, por defender a un poeta clave español, ¿no? Hay un profesor en la Universidad de Granada que explicaba a sus alumnos que García Lorca era fascista, que había ayudado a preparar el golpe de Estado de 1936, y me pareció excesivo. Ahí es donde hay que alzar la voz. Guardar silencio ante esa tropelía, ante una víctima del fascismo internacional, ¿no? Ejecutado como símbolo de la libertad, y le llamé perturbado. Él consideró que eso era una injuria, me puso una demanda y un juez me condenó a pagar una multa de 3.000 euros. No me importa. No me importa. ¿Pagaste realmente los 3.000 euros por eso? Sí, decidí ni recurrir siquiera. Soy incapaz de discutir en esos términos. A mí me parece una tropelía decir que García Lorca era un fascista, y me parece que defender la libertad de expresión a veces te lleva a llamar perturbado a quien es perturbado para defender la memoria de alguien que se lo merece. 3.000 euros por llamar perturbado a alguien que parece que lo era. Bueno, hace unos instantes conectábamos con una compañera, secretaria de Juventud, que estaba al frente de un piquete por la Gran Vía. Nos contaba cómo ese piquete, en principio pequeño, se convirtió en un macro piquete de miles de personas, que la policía estaba pues muy vigilante, como suele pasar en estos últimos tiempos, muy represora. Pero ella resaltaba, y a mí me parece que hay que resaltarlo también, cómo se unieron los estudiantes, en este caso, a los obreros, a los trabajadores. ¿Tú crees que vamos por esa vía de unir? Yo creo que vamos por esa vía. Yo creo que el movimiento estudiantil, en movimientos como en Democracia Real o Democracia Ya, y también en buena parte en su participación en el 15M, están dando ejemplos de rebeldía y ejemplos de renovación política, y ejemplos que demuestran que se puede pensar el mundo no simplemente haciendo una crítica fácil a los políticos, sino poniendo en tela de juicio a los poderes financieros y a los que están dinamitando realmente la democracia. A mí me parece bien interesante que haya rebeldía, y además se está demostrando, y en eso confluye el movimiento obrero con el movimiento estudiantil, que movilizarse sirve para algo. Es decir, ejemplos como todo el movimiento en contra de los desahucios están demostrando que movilizarse sirve para algo. Los dos partidos mayoritarios tienen un problema, y es que en las encuestas se están despeñando, y entonces han buscado una causa popular y simpática para intentar solucionar su problema.
y su problema es no descalabrarse en las encuestas. Eso es un indicio de que la gente que quiere otra cosa que es solucionar el problema de los ciudadanos va por el buen camino al movilizarse. Yo no espero ninguna solución en una reunión de solo dos partidos que llevan años trabajando para los bancos y impidiendo que se cambie la ley hipotecaria cada vez que otras fuerzas políticas proponen la ley hipotecaria. No espero nada, pero sí que eso es un síntoma de que movilizarse merece la pena y que se pueden parar los desahucios y que se puede llevar a la opinión pública lo que es una injusticia. Decía Winston Churchill, al hilo de lo que decimos, que la diferencia entre un gran estadista y un politiquillo al uso es que el estadista piensa en toda una generación después y el político al uso solo piensa en las próximas elecciones. Un poco lo que estás diciendo, ¿no? Sí, el oportunismo de estos dos partidos ahora... A mí me parece que el Partido Socialista se ha equivocado, porque debía haber favorecido un frente general con todas las fuerzas que tradicionalmente han estado en contra de los desahucios. Pero encerrarse con un partido que ha trabajado directamente para que no se cambie la ley hipotecaria y significa perpetuar un error que el Partido Socialista ha cometido anteriormente. Yo recuerdo iniciativas del BNG, de Izquierda Unida, de Iniciativa per Catalunya para cambiar la ley hipotecaria y la han bloqueado con el PP. La posibilidad de ese cambio. Reunirse ahora con el PP es perpetuar un error, y si quiere cambiar el Partido Socialista, lo que debería es ponerse al habla con los partidos y con los movimientos sociales que llevan años luchando contra esta ley, que es de una extrema crueldad y que desde luego nos avergüenza, no ya en movimientos radicales de izquierda, sino en las democracias europeas o incluso en la comparación con la ley hipotecaria de los Estados Unidos, ¿no? Una ley que creo que data de 1908, hecha por, digamos claramente, caciques de entonces. Eso se dice normalmente y es verdad, pero no data de 2008, data del 2010 y del 2011, que es cuando el Parlamento, dominado por las cúpulas de los partidos mayoritarios, ha impedido que se acepte ningún cambio. Es una responsabilidad de los partidos del 2010, del 2011, de la legislatura pasada, del principio de esta legislatura. Es una sangría que no viene del siglo XIX, cuando organizaciones tan poco sospechosas como Cáritas llamaba a la toma de conciencia de que la crisis iba a suponer la expulsión de su casa de 400, 500.000 familias. Hubo partidos que se pusieron del lado de los bancos y no se preocuparon en evitar el desahucio de la familia, y esos partidos no datan del 2009, es de anteayer. Estamos ahora mismo, Luis, en una red social. Estamos difundiéndonos a través de Internet, de la red de redes. Me gustaría que valoraras la importancia que tienen ahora mismo estas redes sociales, el Facebook, los blogs, que dan a conocer a mucha gente, pero a la vez ponen en relación muchos intereses, muchas protestas, porque te metes en Facebook y cada día se publican miles. Yo creo que el Internet y las redes son la gran metáfora del espacio público, de lo que hoy es el espacio público, y el espacio público se puede utilizar bien o se puede utilizar mal. Yo estoy convencido de que hay toda una suerte de posibilidades de comunicación, de tejido de redes, de información de los ciudadanos que se ha abierto con Internet, pero lo que no me gusta es confundir la herramienta con el futuro, o la herramienta con su utilización. Yo creo que si se utiliza mal, y hay mucha gente muy interesada y poniendo mucho dinero y mucho poder para controlar Internet y para convertirlo en un vertedero, si se utiliza mal, las posibilidades de Internet hacen daño. Si se utilizan bien, las posibilidades de Internet nos pueden enriquecer muchísimo. A mí no me gusta que en torno a Internet se propaguen debates falsos. Estamos asistiendo, por ejemplo, a un ataque contra la dignidad del periodismo, y hay mucha gente interesada en hacer un falso debate entre periódicos de papel y periódicos digitales, Internet o prensa tradicional.
Oiga, ese no es el debate real. El debate real es buen periodismo contra mal periodismo. Si se hace un buen periódico digital es una maravilla. Y eso puede crear un servicio público, como siempre el buen periodismo ha hecho un servicio público a la democracia. Ahora, si se utiliza Internet para echar al 60% de una redacción, para dedicarse a rebotar noticias sin que haya profesionales que sepan jerarquizar la noticia, interpretar la noticia, pues se nos está engañando en nombre de Internet. O sea que yo creo que los defensores de Internet no debemos dejar que nos engañen aquellos que quieren confundir la herramienta con el buen uso de la herramienta. Hablamos un poquito también de televisiones públicas, lo hacíamos al principio de la noche con Teresa Aranguren. Hay muchos empeñados en destruirlas, en que desaparezcan. Vamos a ver, vivimos en un momento crítico para el periodismo, porque a todas luces se está viendo que los órganos de información, los medios, están en manos de los poderes financieros y que informan al servicio de los poderes financieros y que sirven para engañar a la población o para rebajar cualquier movimiento de rebeldía. Uno de los focos fundamentales de resistencia del periodismo al servicio de una información veraz del público es el periodismo público, el periodismo de las radios públicas, de las televisiones públicas, y en ese sentido atentar contra la televisión pública, contra la radio pública, es degradar una de las pocas posibilidades que tienen todavía los ciudadanos para defender un periodismo democrático que no esté en manos de los poderes financieros. Y el mayor atentado contra la televisión pública es convertirla en una televisión gubernamental o partidista, es decir, quitarle su independencia. Y otro atentado es intentar degradarla, dejarla sin audiencia, dejarla sin inversión para empobrecerla y entonces tener una justificación para cerrarla o para tratarla como algo marginal. A mí me parece que el único futuro serio de un periodismo independiente es el de una información pública que tenga mecanismos para ser independiente del gobierno de turno. Estabas ahora con tus palabras, sin mencionarla, yo estaba visualizando a Telemadrid. Aquí ahora mismo estamos dos profesionales de Telemadrid y Onda Madrid. ¿Sabes cómo está esa situación? No sé cómo fue una televisión pionera en conectar pues, a la ciudadanía con lo que es los medios de comunicación, la comunicación, y cómo está ahora, ¿no? En ese empeño que decías tú de degradarla y de marginalizarla. Degradarla, marginalizarla, convertirla más en un gabinete de prensa del gobierno que en un órgano de información, quitarle el crédito. Y quitarle el crédito significa no solo quitarle la confianza de los espectadores, de la ciudadanía, sino también condenarla a una situación de pobreza que la margine absolutamente, ¿no? A mí me parece que poco dinero está mejor invertido por una sociedad democrática que el dinero que se invierte en dignificar la independencia de una televisión pública o de una radio pública. Y toda esa campaña que interpreta la inversión en la información pública como un derroche innecesario, me parece que es una campaña muy interesada en dejarle la opinión a los poderes financieros. Da la impresión de que hay gente que no mide la rentabilidad social, sino la otra, ¿no? La rentabilidad social, los derechos sociales, la capacidad de pensar, porque para pensar y para elegir hay que estar bien informado. Decía Antonio Machado que la verdadera libertad nos la jugamos no solo al decir lo que pensamos, sino al poder pensar lo que decimos. Y estamos asistiendo en esta sociedad a un verdadero atentado contra el derecho que tienen los ciudadanos de poder pensar lo que dicen. Pues lo decía al principio, una voz comprometida, una voz valiosa, un lujo tenerle aquí, y dentro de nada se va con un piquete entre vías, creo, ¿no?, a lanzar estos mensajes y otros muchos más. Sí, yo creo que están dando muy buen ejemplo los políticos,
pocos políticos, pero los hay, que hoy han decidido estar en la calle con los ciudadanos. Se puede estar en la política y se puede estar en la calle. La mejor manera de defender el Parlamento es que los ciudadanos vean que los políticos tienen que ver con lo que sufre la calle, con lo que pasa en la calle, y yo creo que como se trata de un movimiento de defensa de la nación y de defensa de los derechos de toda la ciudadanía, hoy debemos estar en la calle con los que están defendiendo a la nación. Pues con estas palabras valientes y comprometidas de Luis García Montero nos quedamos. Muchísimas gracias, Luis. A vosotros. Nos quedan unas horas por delante todavía de lucha. A vosotros. Gracias. Mucho ánimo. Seguimos.